a presentar el efecto del ácido salicílico en el crecimiento de plántulas de tomate Lycopersicon sculetum. Los integrantes somos Eymar Emiliano Chino, Jennifer Vianey Fernández, Marcela Macías, Uriel de Jesús Velázquez y su servidora Ximena Guadalupe Ríos. El ácido salicílico en plantas tiene efectos positivos. Se reporta, favorece el proceso de enraizamiento en frijol, y las aplicaciones del ácido salicílico afectan positivamente a varios procesos fisiológicos, resaltando los relacionados con plantas bajo condiciones de estrés, como sequía, fitotoxicidad y bajas temperaturas. Se ha reportado también que altas concentraciones de ácido salicílico causan estrés oxidativo, que la planta es incapaz de restaurar, llegando en ocasiones a causarle la muerte. En los últimos años, el grupo de trabajo del artículo ha descrito dos respuestas de las plantas a la aplicación del ácido salicílico. La primera se refiere al hecho de que el ácido salicílico incrementa significativamente el crecimiento radical, efecto que también fue demostrado utilizando bioensayos de raíces transformadas de Cantharanthus ruseus. La segunda es que concentraciones a nivel de picomoles o femtomoles son suficientes para producir efectos morfofisiológicos significativos en bioensayos especializados. El presente estudio se realizó con el objetivo de establecer en una primera etapa un patrón dosis-respuesta del efecto de bajas concentraciones de ácido salicílico en el crecimiento y desarrollo del vástago y raíz de tomate. Con los materiales y métodos. De las semillas de tomate de crecimiento determinado tipo salades fueron sembradas en charolas de poliestireno de 200 cavidades con un volumen unitario de 30 centímetros cúbicos. Las cavidades de las charolas fueron llenadas con una mezcla 2:1 de sustrato Cosmovet y perlita mantenidas con suficiente humedad. Posteriormente, cada plántula fue trasplantada a una maceta con el mismo sustrato. La fertilización de las plantas se realizó con una solución nutritiva de 380 miligramos. Las plántulas fueron cultivadas en un invernadero con apertura cenital y plástico con 25% de sombra y en condiciones óptimas de humedad, hasta la cosecha de las mismas, que ocurrió 20 días después de la emergencia de las plantas. Las variables evaluadas fueron la altura, que fueron medidas con una regla desde la base del tallo hasta el ápice terminal de la planta, la longitud del perímetro y el área de la raíz se cuantificó siguiendo la metodología descrita por Caspar y Ewing de 1997. Los resultados fueron analizados mediante el análisis de varianza y cuando se detectaron diferencias estadísticas se realizó una comparación de medias por el método Turkey. Bueno, tenemos los resultados. En estos resultados podemos ver las siguientes gráficas. Nos indica que prácticamente las determinaciones registradas permiten señalar que las plántulas de tomate responden de manera significativa a los tratamientos con ácido salicílico en este caso. Los efectos de regulador de crecimiento fueron detectados 7 días después de la última aspersión. Prácticamente este patrón de respuesta fue suficientemente claro ya que hubo bajas concentraciones de ácido salicílico. Estas afectaron significativamente su desarrollo, estimado por los parámetros que se consideraron anteriormente. Por otro lado, también la longitud incrementó significativamente por el efecto de este ácido y las concentraciones de 0.1 milimolar fueron incrementadas en un 43% en comparación con el control. En tanto, estas concentraciones fue equivalente a un aumento en el 18%. Tenemos que en el perímetro de la raíz, como podemos ver, estas gráficas nos muestran estos patrones de respuesta a la raíz debido al efecto del ácido salicílico. Y como resultado tenemos que su perímetro también aumentó, señala que las aspersiones a una concentración de 0.001 molar, 1 milimolar, fueron afectadas significativamente para su perímetro, ya que aumentaron en un 30% en comparación con las plantas de control. Por otro lado, estas aspersiones lograron incrementar los parámetros
generalmente a un 50%. Podemos ver el incremento mostrado en el área de la raíz en centímetros cuadrados, el perímetro también de la raíz en milímetros y la longitud de raíz en milímetros. Prácticamente el área fue significativamente incrementada por el tratamiento también, con valores alrededor del 10% con respecto al control. También es importante notar en este caso que el patrón de respuesta tanto en el área de la raíz como de perímetro y de la longitud fue muy similar. Y bueno, a continuación vamos a ver lo que fue el aumento o la diferencia entre el control y el análisis de los vástagos en la siguiente tabla. En el presente cuadro se puede observar los diferentes efectos del ácido salicílico en relación a la proporción que se le suministre a las plántulas de tomate. A la izquierda se observa la dosis a la cual fueron sometidas las plántulas. Después se desglosan sus efectos. Empezaremos hablando en el primer apartado, es decir, sobre la altura. En esta parte, el tratamiento nos dice que las plántulas obtuvieron un incremento en su altura de hasta un 14.8% cuando el ácido salicílico fue suministrado a la dosis de 1 millonésima de mol. El efecto fue que estas plántulas pasaron de medir 153 milímetros de control a 176 ya en el tratado. En el apartado del área foliar también podemos ver una mejora significativa gracias al tratamiento del ácido salicílico, pues la mejora fue de un 38.6% en la misma concentración a la millonésima de mol. Por último, en los apartados de los vástagos, tanto en el peso fresco como en el peso seco, se observó un incremento y fue de un 33.8% a la misma concentración, en su última, a la millonésima de mol. Por ende, podemos decir que las plántulas se vieron beneficiadas, pues tanto la altura como los pesos frescos, secos, se incrementaron por la presencia del ácido salicílico. Conclusión y discusión. De acuerdo al artículo leído, el ácido salicílico tiene un impacto al incrementar el tamaño del sistema radical de las plantas, además de que tiene un impacto positivo en el desarrollo del dosel. Estos datos se confirmaron con las investigaciones de Gutiérrez Conrados en 1998 y Vinidin y Dursun del 2009. Ambos autores utilizan concentraciones de 0.5 milimolar de ácido salicílico y reportaron el incremento del área foliar y dentro del tallo. Entre estos resultados se encontraron que la respuesta morfológica por ácido salicílico conlleva a muchos procesos fisiológicos: saber el número de aplicaciones que son necesarias para producir los efectos, definir la cantidad de ácido salicílico que penetra el tejido y definir si existen uno o más receptores para el ácido salicílico. Además, se demuestra la sensibilidad de los tejidos en el estado vegetativo a concentraciones bajas de ácido salicílico. Comparado con los resultados de la bibliografía investigada, se sospecha que existe un receptor que magnifica su efecto. Además, se fortalece la hipótesis de que una planta con una raíz más desarrollada puede ser más eficiente en la toma de nutrientes y agua. También se espera que el ácido salicílico tenga un impacto en plantaciones comerciales. Y como conclusión, las plántulas de tomate asperjadas con ácido salicílico a concentración de 1 milimolar o menores aumentan significativamente el crecimiento y desarrollo de su raíz y vástago.